Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso. Yo estoy aquí como siempre súper emocionado de compartir con ustedes un tema que creo que les va a encantar. Prepárense para un poco de romance, un poquito de drama, y sobre todo, para hablar de dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Y la verdad es que el título lo dice todo, ¿verdad? Sorprendente el romántico detalle de Engin Akyürek que hizo llorar a Tuba Büyüküstün. Vaya, solo con leerlo se me pone la piel de gallina. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de este gesto tan especial que dejó a Tuba Büyüküstün, conocida por sus papeles icónicos y su belleza cautivadora, con lágrimas en los ojos. Pero antes de que entremos en detalles jugosos, no puedo dejar de pedirles algo rapidito. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las novelas turcas, celebridades y mucho más. Nos ayudarían muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir ese detalle romántico. Para entender la magnitud del gesto de Engin Akyürek, primero tenemos que hablar un poco de la relación entre ambos actores. Engin y Tuba, por si no lo sabían, no solo son compañeros de profesión, sino que han compartido pantalla en una de las series más aclamadas de la televisión turca, Kara Para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando, o Dinero sucio y amor. Esta serie fue un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional, y catapultó a ambos actores a la fama mundial. En Kara Para Aşk interpretaron a Ömer y Elif, respectivamente, dos personajes que vivieron una apasionada y complicada historia de amor. La química entre ellos fue innegable y la conexión que lograron en la pantalla fue tan intensa que muchos fans comenzaron a fantasear con que esa conexión trascendiera la ficción. ¿Pero por qué este detalle romántico en particular hizo llorar a Tuba? Para entenderlo hay que considerar el contexto. Imagínense el ambiente en el set de grabación, las largas horas de trabajo, la presión por cumplir con los plazos, y la necesidad de crear una conexión genuina con tu compañero de escena. Engin y Tuba, al ser los protagonistas, compartían muchas escenas juntos, escenas llenas de emociones fuertes, de drama, de alegría, de dolor, escenas que requerían una gran entrega por parte de ambos. Y en medio de todo esto, de repente, llega este gesto inesperado. Resulta que durante el rodaje Engin Akyürek hizo algo que para muchos puede parecer sencillo, pero que para Tuba, en ese momento significó muchísimo. Se supo a través de varios medios y testimonios de personas que trabajaban en el equipo de producción, que Engin, en un momento dado, le regaló a Tuba un objeto muy especial. No era un collar de diamantes ni un coche de lujo, no. Era algo mucho más personal, algo que demostraba una atención y un cariño especiales. Se trató de un libro. Pero no cualquier libro. Engin, conocido por su sensibilidad y su amor por la literatura, le regaló a Tuba un libro de poemas. Un libro de poemas que había escogido especialmente para ella, con una dedicatoria escrita a mano que, según se dice, era extremadamente conmovedora. Imaginemos la escena, el bullicio del set, las luces, las cámaras, y de repente Engin se acerca a Tuba, le entrega el libro, y le lee un fragmento de la dedicatoria. ¿Se imaginan? La dedicatoria, según contaron algunos, hablaba de la admiración de Engin por la profesionalidad y la calidad humana de Tuba, de su capacidad para transmitir emociones, y de su belleza tanto interior como exterior. Además, el libro elegido, que al parecer era de un poeta turco muy conocido, contenía poemas que resonaban con la personalidad y las experiencias de Tuba, que tenían que ver con el amor, el dolor, la pérdida y la esperanza, temas que en ese momento se reflejaban en el personaje de Elif que ella interpretaba. La reacción de Tuba, como era de esperar, fue de pura emoción. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por la belleza de las palabras, sino también por el gesto en sí. Un gesto que demostraba que Engin la valoraba, no solo como compañera de trabajo, sino también como persona. Un gesto que le hacía sentir querida y apreciada en un ambiente laboral a menudo exigente y competitivo. Y es que a veces, los gestos más sencillos son los que dejan una huella más profunda. Un regalo no tiene por qué ser caro para ser significativo. Lo importante es que venga del corazón, que demuestre que te has tomado el tiempo y el esfuerzo de pensar en la otra persona, de conocerla, de entenderla. Y eso es precisamente lo que hizo Engin con este regalo, demostrar que además de ser un gran actor, era una persona sensible y atenta a los sentimientos de los demás.
Este detalle, aunque pequeño en apariencia, dice mucho sobre la personalidad de Engin Akyurek. Demuestra que es un hombre que valora la conexión humana, la amistad y el apoyo mutuo en el trabajo. Y también dice mucho sobre la relación que existía entre él y Tuba. Una relación de respeto, de admiración y de complicidad que sin duda contribuyó al éxito de Cara para Ask. Es importante destacar que aunque la química entre ellos en la pantalla era innegable, y aunque los fans soñaban con que fueran pareja en la vida real, tanto Engin como Tuba siempre han mantenido una relación de amistad y profesionalismo. Ambos han sabido respetar los límites y mantener una distancia prudente, lo cual no ha impedido que se profesen cariño y admiración mutua. Y aunque este detalle romántico haya hecho llorar a Tuba, no significa que haya sido el inicio de una relación amorosa. Simplemente fue un gesto que demostró el afecto y el respeto que se tienen, y que quedó grabado en la memoria de Tuba como un recuerdo muy especial. A lo largo de sus carreras, tanto Engin como Tuba han demostrado ser dos de los actores más talentosos y respetados de Turquía. Han protagonizado numerosas series y películas de éxito, y han ganado premios y reconocimientos por su trabajo. Ambos son muy queridos por el público, y se han ganado el respeto de sus colegas. Y aunque cada uno ha seguido caminos diferentes en su vida personal, siempre será recordado el impacto que causaron juntos en Cara para Ask. Además de este detalle romántico, existen otras anécdotas que demuestran la buena relación entre ambos. Por ejemplo, en entrevistas han hablado siempre con mucho cariño el uno del otro, destacando sus cualidades y su profesionalismo. También se les ha visto en eventos públicos, compartiendo sonrisas y gestos de complicidad. Y no nos olvidemos del impacto que tuvo Cara para Ask en el mercado internacional. La serie fue un éxito rotundo en países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio, lo que contribuyó a aumentar la popularidad de Engin y Tuba a nivel global. La química entre ellos, la intensidad de sus interpretaciones y la belleza de la historia cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo. Es fascinante cómo una simple escena en una novela, o un pequeño gesto, puede despertar tantas emociones y generar tanto interés. Y es que al final, las novelas turcas y en particular las protagonizadas por actores como Engin y Tuba, nos hablan de amor, de pasión, de dolor y de esperanza. Nos conectan con nuestras propias emociones y nos hacen reflexionar sobre la vida. Ahora profundicemos un poco más en la historia de Cara para Ask, y en la magia que Engin y Tuba lograron crear en la pantalla. La serie, como ya mencionamos, fue un fenómeno. La historia, que combinaba elementos de drama, romance y suspense, giraba en torno a la investigación de un asesinato que unía a Omer, un oficial de policía, y a Elif, una diseñadora de joyas. A medida que avanzaba la trama, la relación entre ellos se transformaba, pasando de la desconfianza inicial a una profunda conexión emocional. La serie destacaba por su cuidada producción, la calidad de las actuaciones y la ambientación en Estambul, una ciudad que también se convirtió en un personaje más de la historia. La dirección de arte, la fotografía y la banda sonora contribuyeron a crear una atmósfera envolvente que cautivó a la audiencia. Pero sin duda el principal atractivo de Cara para Ask fue la química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Su capacidad para transmitir emociones a través de la mirada, los gestos y las palabras fue fundamental para el éxito de la serie. Lograron crear una conexión tan intensa que el público se sentía completamente involucrado en su historia de amor. Omer, interpretado por Engin, era un hombre de carácter fuerte y principios firmes, que luchaba por la justicia y el deber. Elif, interpretada por Tuba, era una mujer de espíritu libre y sensible, que se veía obligada a enfrentarse a situaciones difíciles. A pesar de sus diferencias, ambos personajes se sentían atraídos el uno por el otro, y su relación evolucionaba a medida que se enfrentaban a los desafíos de la trama. La serie abordaba temas como la corrupción, la venganza, el amor, la pérdida y la redención. La complejidad de los personajes y la profundidad de la historia permitieron a Engin y Tuba mostrar su talento actoral en todo su esplendor. Sus interpretaciones fueron elogiadas por la crítica y el público, y les valieron numerosos premios y reconocimientos. La serie también destacó por su guión, que combinaba giros inesperados, momentos de tensión y escenas románticas inolvidables. Los diálogos, llenos de emoción y sentimiento, contribuyeron a crear una atmósfera que mantenía al espectador pegado a la pantalla. La popularidad de Cara para Ask traspasó fronteras, y se convirtió en un éxito en numerosos países del mundo. La serie fue doblada a varios idiomas, y sus protagonistas se convirtieron en estrellas internacionales.
El fenómeno Kara Para Aşk demostró el poder de las novelas turcas para conectar con audiencias de diferentes culturas y países. Pero volviendo al gesto de Engin, es importante destacar la importancia de la sensibilidad y la empatía en el mundo del espectáculo. En un ambiente a menudo competitivo y exigente, donde la presión por el éxito es constante, es fundamental que los actores se apoyen y se valoren mutuamente. El gesto de Engin hacia Tuba fue un claro ejemplo de ello. Demostró que, además de ser un gran actor, era una persona sensible y atenta a los sentimientos de los demás. La elección del libro de poemas fue especialmente significativa. La poesía, como sabemos, es una forma de expresión artística que permite transmitir emociones y sentimientos profundos. Engin, al elegir un libro de poemas para Tuba, demostró su conocimiento y comprensión de sus gustos y su sensibilidad. La dedicatoria, escrita a mano, fue un gesto aún más personal y conmovedor. Imaginemos el ambiente en el set de grabación. Las largas jornadas de trabajo, la necesidad de memorizar guiones, de interpretar personajes complejos y de lidiar con la presión de las cámaras y los focos. En medio de todo esto, un gesto como el de Engin puede ser un verdadero bálsamo para el alma. Un gesto que te hace sentir valorada, querida y apreciada. La reacción de Tuba con lágrimas en los ojos fue la respuesta natural a un gesto tan sincero y conmovedor. Sus lágrimas no solo eran una muestra de gratitud, sino también de la conexión especial que existía entre ellos. Una conexión que trascendía la ficción y que se basaba en el respeto, la admiración y la complicidad. Es importante destacar que aunque la química entre Engin y Tuba en la pantalla era innegable, y aunque los fans soñaban con que fueran pareja en la vida real, ambos siempre han mantenido una relación de amistad y profesionalismo. Han sabido respetar los límites y mantener una distancia prudente, lo cual no ha impedido que se profesen cariño y admiración mutua. En el mundo del espectáculo, es común que los actores se enamoren entre ellos. La convivencia en el set de grabación, la intensidad de las emociones que se comparten, y la conexión que se crea al interpretar escenas románticas, pueden facilitar el surgimiento de sentimientos. Sin embargo, en el caso de Engin y Tuba, supieron mantener una relación de amistad y profesionalismo, lo cual es admirable. Ambos son personas maduras y profesionales, que han sabido separar su vida personal de su vida profesional. Han entendido que la ficción y la realidad son dos cosas diferentes, y que la química que existe en la pantalla no tiene por qué traducirse en una relación amorosa en la vida real. La admiración mutua que sienten Engin y Tuba se refleja en sus declaraciones y en sus gestos. Han hablado públicamente sobre la importancia del respeto, la amistad y el apoyo mutuo en el trabajo. Han destacado las cualidades y el profesionalismo del otro, y han expresado su gratitud por haber compartido esta experiencia juntos. El éxito de Kara Para Aşk no solo se debe a la química entre Engin y Tuba, sino también al talento y la dedicación de todo el equipo de producción. La serie contó con un guión sólido, una dirección de arte impecable, una fotografía de calidad y una banda sonora envolvente. Todos estos elementos contribuyeron a crear una atmósfera que cautivó a la audiencia. La serie también destacó por su casting, que contó con actores de gran talento. Los personajes secundarios interpretados por actores como Erkan Can, Nebahat Zere, Burak Deniz y Bestem Suozdemir, también fueron fundamentales para el éxito de la serie. Kara Para Aşk fue un proyecto que unió a un equipo de profesionales apasionados por su trabajo. Todos ellos, desde los actores hasta los técnicos, contribuyeron a crear una serie que marcó un antes y un después en la historia de la televisión turca. El legado de Kara Para Aşk perdura hasta nuestros días. La serie sigue siendo recordada y celebrada por los fans de todo el mundo. Las escenas más icónicas, los momentos más emocionantes y las frases más memorables siguen siendo compartidas y comentadas en las redes sociales. El éxito de Kara Para Aşk también ha contribuido a impulsar la carrera de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Ambos actores han protagonizado numerosas series y películas de éxito, y han ganado premios y reconocimientos por su trabajo. Han demostrado ser dos de los actores más talentosos y respetados de Turquía. Engin Akyurek, además de ser un gran actor, también es un escritor. Ha publicado varios libros de éxito, y ha demostrado su pasión por la literatura y la escritura. Su sensibilidad y su capacidad para expresar emociones a través de las palabras se reflejan en sus personajes y en sus gestos. Tuba Büyüküstün, por su parte, es una actriz de gran belleza y talento. Ha protagonizado numerosas series y películas de éxito, y ha ganado premios y reconocimientos por su trabajo. Es una actriz versátil,
que es capaz de interpretar personajes muy diferentes. Ambos actores son un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de actores. Han demostrado que el éxito no se basa solo en el talento, sino también en el trabajo duro, la dedicación y el respeto por los demás. En resumen, el gesto romántico de Engin Akyurek hacia Tuba Büyüküstün fue un momento especial que demostró la conexión y el cariño que existía entre ellos. Un gesto que quedó grabado en la memoria de Tuba, y que forma parte de la historia de Kara para Aşk. Un gesto que nos recuerda la importancia de la sensibilidad, la empatía y el respeto en el mundo del espectáculo. Un gesto que nos inspira a valorar los pequeños detalles, y a demostrar nuestro afecto y admiración por los demás. Hemos llegado al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hablamos del romántico detalle de Engin Akyurek que hizo llorar a Tuba Büyüküstün durante el rodaje de Kara para Aşk. Un regalo muy especial, un libro de poemas con una dedicatoria conmovedora, que demostró el cariño y la admiración que Engin sentía por Tuba. También hablamos de la buena relación que existe entre ellos, de su éxito profesional, y del impacto de la serie en el mundo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por acompañarme en esta aventura, y por su constante apoyo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al descubrir esta historia. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció el gesto de Engin? ¿Creen que fue un gesto romántico? ¿Cuál es su escena favorita de Kara para Aşk? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.